Bueno, como les decía, la idea era recuperar o retomar algunos conceptos que hoy fuimos trabajando de algún modo en nuestras dos participaciones y tratar de buscar anclajes que nos sirvan para seguir pensando y reflexionando, y elegimos como uno de los ejes de esta conversación, que les quiero contar entre paréntesis y que nadie se entere que no la preparamos, mucho más que decirnos algunas ideas, porque lo que queremos es que resulte lo más espontáneo en términos no de un panel formal donde cada uno trae su presentación y la lee o la comenta, sino más bien una conversación entre dos colegas que venimos trabajando esta misma cuestión, que hemos compartido espacios de trabajo. Quizás ustedes se habrán dado cuenta que muchas cosas las pensamos de un modo bastante similar, y entonces seguir, pero a su vez cada uno de nosotros ha hecho particulares desarrollos, y bueno, lo que queremos compartir con ustedes más que nada es esta conversación y después ampliarla a una conversación difícil por el espacio en el que estamos, pero a partir de las preguntas tratar de digamos, ir cerrando esta conversación. Entonces, nos pusimos de acuerdo hoy en que podríamos iniciar esta revisión de alguna manera de ciertos conceptos que tienen que ver con las relaciones de poder y la evaluación, o si ustedes prefieren, yo diría cómo la evaluación se inserta en los procesos educativos generando relaciones de poder, ¿no? Este va a ser un poco, y nos pareció, por lo menos en un principio, yo voy a plantear 4 cuestiones que me parecen importantes en torno a esta cuestión de las relaciones de poder y la evaluación. En un primer momento hablar de las relaciones de poder, en un segundo momento hablar de las situaciones de inclusión, exclusión que genera o puede generar las prácticas evaluativas. En tercer lugar, pensar en qué estamos hablando cuando hablamos de 3 conceptos que a veces parecen similares y que a nuestro modo de ver no lo son, que son igualdad, homogeneidad y normalización. Y en cuarto lugar, analizar lo que podríamos denominar la cuestión del mérito, de cómo se estructuran los sistemas meritocráticos en educación y qué tiene que ver la evaluación con esa cuestión. Entonces, un primer punto de partida, decíamos, es pensar la evaluación como relación de poder. Y aquí yo voy a traer a colación algunos resultados y algunas consideraciones surgidas de un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad Nacional de Misiones, que se dio en llamar las relaciones de poder en el aula universitaria, un caso paradigmático, el examen. Nosotros empezamos a visualizar o partimos del supuesto, o más bien de un análisis de la realidad, que nos planteaba que los exámenes constituían para muchos estudiantes una situación traumática. Hay un estudio al que nosotros tuvimos acceso, que se hizo en la Universidad Nacional del Litoral, donde se podían observar las distintas patologías biológicas que generaba la tensión de rendir examen. Muchas diferentes, y si yo empezara a nombrar, probablemente alguno de ustedes se haría cargo de alguna, como desmayos, vómitos, terror previo a la examinación, etcétera, etcétera. Si ninguno pasó por esa situación, me alegro. Nosotros sí, alguna vez las pasamos. Y entonces nos preguntábamos,
si la situación de examen resulta tan traumática para muchos estudiantes, otra cosa que veíamos es que muchas universidades e instituciones de educación superior hoy tienen programas para asistir a los estudiantes en la manera o en la forma de enfrentar el examen. Entonces nosotros nos preguntábamos, si el examen está siendo tan cuestionado, si el examen a los docentes o a muchos docentes no nos satisface como la mejor forma de evaluación, si el examen genera en los estudiantes este tipo de problemas, ¿por qué persisten? ¿Por qué sigue siendo la forma por excelencia de evaluación, especialmente en las instituciones de educación superior? Nosotros focalizamos nuestro estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y lo que fuimos pudiendo percibir a partir de la investigación es que en realidad, más que una situación de verificación, como decía Raúl esta mañana, de saberes o de conocimientos, y él hacía esta distinción entre conocimientos y saberes, como lo que ocurría en realidad era el cumplimiento de un ritual en el cual se podía poner en escena relaciones de poder entre estudiantes y profesores. Cuando digo ritual, estoy pensando en un conjunto de actividades cuya finalidad fundamental es presentar ante la sociedad en forma dramática me refiero, digamos, a la exposición, en forma dramática, los valores y la estructura social de una sociedad determinada. Voy a comentar 2 o 3 ejemplos de lo que podían considerar rituales. Por ejemplo, el antropólogo brasilero Roberto da Mata nos cuenta en uno de sus libros que se produce un choque en una ciudad, bajan 2 personas, los que manejan, y se están por agarrar a las piñas. Y entonces uno de ellos dice, espere un momento, ¿usted sabe quién soy yo? Y el otro le dice, no, yo soy el hijo del ministro tal. Y automáticamente el otro se vuelve a su auto y sigue su marcha. ¿Qué pasó con este ritual que da Mata llama ¿Você sabe con quién está hablando? ¿Usted sabe con quién está hablando? Es una frase, simplemente una frase que coloca rápidamente una situación que en principio era de simetría para transformarla en una de asimetría, donde uno tiene más poder sobre el otro. En esta línea, nosotros empezamos a pensar el examen como una situación en la cual se expresaba dramáticamente, a modo de un ritual, la relación de poder que los profesores tenemos respecto a nuestros estudiantes. Relación de poder que deviene de la evaluación. Relación de poder que deviene de la evaluación entendida, como yo insistía hoy a la mañana, en su conexión con la calificación. Es decir, yo tengo el poder de calificar. Hoy se me acercó una graduada de la facultad a saludarme y me dijo, yo nunca me voy a olvidar, y pasaron ya algunos años, me dice, yo nunca me voy a olvidar como en un examen en el que usted estaba presidiendo, les cuento que ya hace varios años que en nuestro equipo de cátedra no evaluamos a través de exámenes precisamente para buscar otros modos de construcción del conocimiento donde la evaluación resulte una herramienta facilitadora.
no me voy a olvidar nunca porque yo elegí el tema las relaciones de poder en educación. Y en el transcurso de esa situación de examen, usted me dijo con total sencillez, ¿te das cuenta cómo es la relación? Yo puedo hacer lo que tenga ganas en relación con tu examen. Bueno, es obvio que no es lo que tenga ganas, pero puedo definir algunas cuestiones porque se genera en ese acto ritual la diferenciación que genera asimetría en torno al poder. Uno tiene el poder de calificar, de aprobar o desaprobar, y el otro se va asimilando a esa situación. Y aquí entra a jugar otro elemento que es la cuestión del oficio del alumno del que hablábamos hoy. El alumno va aprendiendo rápidamente en qué casos y de qué modo tiene que actuar frente a esa relación de poder en la cual se encuentra en desventaja. En esa investigación de la que les hablaba, en un momento, a través de una encuesta, le preguntamos a los alumnos si ellos utilizaban como forma de referencia los marcos teóricos y conceptuales de las asignaturas o planteaban visiones alternativas o críticas digamos, complementarias. Y entonces nos encontramos con que más del 80% elegía seguir las posiciones de las cátedras. Entonces, en otro momento, porque la encuesta a nosotros nos proveía de unos primeros datos exploratorios para profundizarlos en entrevistas, le preguntábamos ya en una entrevista a quienes habían optado por seguir las posiciones de las cátedras que por qué lo hacían. Y nos decían, nos dice un estudiante, mirá, la cosa es sencilla, hay muchos profesores que no aceptan versiones distintas o visiones diferentes, aunque estén bien fundamentadas y suficientemente argumentadas. Entonces, ¿yo qué hago? Les digo a ellos lo que quieren escuchar y yo tengo mi propia posición. Y yo creo que esto nos muestra un poco cómo funciona esa relación asimétrica que se pone de manifiesto y se expresa en su mayor potencial en el examen. Y esto es lo que señala Foucault cuando habla del disciplinamiento. Cuando habla del disciplinamiento dice cómo se disciplinan los sujetos. Hay un dispositivo por excelencia que es el examen en el cual el sujeto que está en el lugar subalterno de la relación se expone ante el otro y el otro es quien le muestra cuál es, ¿no es cierto?, el lugar que ocupa en esa escala de poder o en esa relación de poder. Y en esto yo a veces me permito traer un ejemplo, y ahora le vamos a preguntar a Raúl qué piensa de esto, pero me permito traer un ejemplo que me pasó cuando me tocó hacer el servicio militar obligatorio, porque yo soy de esa generación que denota mi edad, pero bueno, es así. Y yo digo que estuve a cargo de un sargento que sin leer a Foucault lo había comprendido plenamente. Les estoy hablando de la década del 70, donde había, el contexto no es menor, había muchas movilizaciones estudiantiles, lucha armada, en fin. Entonces había como una gran resistencia por parte de los sectores militares para con los estudiantes. Entonces tenían esa oportunidad de tenernos ahí y mostrarnos quién ejercía el poder. Y entonces me acuerdo que una mañana este sargento me dice, venga, le voy a dar una tarea. Y me dio un limpiador de metales y un paño. Y me hizo limpiar una placa que tenía 10 centímetros por 5. Bueno, yo fui, la limpié. Y me dice, no, siga limpiando. Para hacerlo sencillo y corto, estuve 3 horas limpiando una placa de 10 por 5. Y cuando terminé, cuando al sargento se le ocurrió que tenía que terminar, que ese era el momento de terminar,
me dijo, ¿usted sabe por qué yo hice esto? No, la verdad que no. Para que usted sepa quién manda. En el libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll hay un pasaje en el cual, para quienes lo leyeron recordarán que había un personaje llamado Humpty Dumpty. Y Humpty Dumpty le dice a Alicia, las cosas pueden significar lo que yo quiera. Entonces Alicia, sorprendida, le dice, ¿cómo? Las cosas tienen significado, no pueden significar lo que yo quiera. Sí, las cosas pueden significar lo que yo quiera, porque lo que hay que ver es quién decide los significados. Hay otra traducción un poco más salvaje de este diálogo que dice justamente, se puede hacer significar las palabras del modo que uno quiera, esto depende de quién manda, ¿no? Esta misma idea que yo les contaba de aquel sargento que me enseñó a Foucault cuando yo todavía nunca lo había leído. Y una última consideración de aquella experiencia tiene que ver con esto que decíamos a la mañana, que yo señalaba esta mañana, que el poder, según lo piensa Foucault, se ejerce sobre el cuerpo del otro. No sobre el otro, sino sobre el cuerpo del otro, y a través del cuerpo se genera la situación de dominación del otro. Bien. Ahora Nos quedamos todos pensando. Para completar un poquito las ideas de Pablo, me hacía pensar en algunas situaciones vinculadas a la cuestión de otorgar la palabra, las situaciones de otorgar la palabra, el significado de la escuela. Cuando uno lee, hay un texto de, esta mañana lo nombrábamos, Jacques Rancière, el texto se llama El desacuerdo. Esta mañana citábamos El maestro ignorante, el otro texto es El desacuerdo. El desacuerdo está basado en esta situación a través de la cual uno cree que participa de la política, pero en realidad no está participando de la política, ¿no? Uno cree que participa de la distribución del poder, pero en realidad está jugando un juego en el cual es un protagonista menor en ese juego de relaciones de poder. Un poco el texto desarrolla esa idea. Y desarrolla una idea pedagógica. Él dice que parte de esta discusión arranca con una idea pedagógica, y un poco para reafirmar lo que Pablo está comentando, que es la noción de me explico. Él habla de la relación pedagógica del docente que se para frente al alumno y dice me explico. Él toma esa cuestión del me explico como un corte retórico y discursivo, a través del cual el significado es no me pregunten más. O sea, está claro que lo que estoy diciendo es si me entienden bien y si no también, ¿no? La constitución de exclusión dialógica le llama Rancière. Y me hace acordar a una situación de un texto que se encuentra en internet, que lo escribió un colega, se llama Sebastián Barros, sobre la relación de un chico que se llamaba Juancito Pinto, cuando conoce a Evo Morales, un chico indígena conoce a Evo Morales, cuando Evo Morales estaba repartiendo unas becas educativas. Y entonces le dice, ¿qué piensas hacer con esta beca? Pensando Evo Morales quizás que él iba a plantear que iba a ir a la escuela y con eso iba a poder ayudar a sus padres. Y el chico le dijo, me voy a preparar para ser presidente, como vos. Entonces, ahí lo que plantea este autor y lo que está planteando Rancière es que de alguna manera nosotros damos señales que habilitan a la inclusión discursiva, a la posibilidad de hablar, a la posibilidad de tener un discurso, a la posibilidad de sentirnos parte de una discursividad. Claramente el examen produce ese efecto también, habilita o inhabilita a la discursividad, ¿no? Sobre un asunto particular que puede ser un contenido. Y de alguna manera muchos de nosotros, a través de los rituales, como bien dice Pablo, establecemos un ejercicio a través del cual no vendemos barato ese derecho a hablar. Se lo hacemos saber que no es un derecho barato, ¿no? Es un derecho caro. Entonces, en algunas observaciones de exámenes, especialmente en la Facultad de Derecho, una de las cosas que notamos es que los pibes tienen que ir de traje. Nadie lo dice,
no está escrito en ningún lugar, pero los pibes van de traje. Y las chicas van de trajecito, ¿no? Bien presente, ¿no? Totalmente súper elegantes y bien preparados. El 80% de esa ropa es negra, es otra cosa que observamos en la cuestión. Y hemos notado casos de pibes que han sido desaprobados por no ir de traje. Entonces hemos entrevistado a los profesores y nos han dicho que esa es una falta de respeto a la figura del docente. Esa es la explicación que dan, ¿no? Sienten Entonces, ¿qué observa uno ahí? Que el derecho a hablar no es un derecho gratuito, es un trabajo en el que que constituye parte de una ritualización en las formas particulares de la producción de un discurso, que ese discurso tiene la condición de habilitar, ¿no? de habilitación, de discursividad habilitante, pero que no es gratuita, sino que tiene una serie de situaciones que la constituyen. Parece que ese es un punto que quería destacar en relación a esa situación de malestar, como decía Pablo, persistencia de esas situaciones de ritualización de las relaciones de poder en el examen, ¿no? Hay una autora que se llama Carmen García Guadilla, y ella tiene un texto acerca del papel que cumple en este caso la universidad, como el lugar que ella define a la universidad en algún sentido, o los estudios superiores, como las señales que necesita el mercado, ¿no? El tipo de profesional, el tipo de estudiante que el mercado necesita. Y el mercado no solo necesita gente graduada, sino que necesita gente que ha pasado por el sistema de educación superior. Y ella lo analiza de la siguiente manera. Dice, el sistema de educación superior o el sistema de formación terciaria o universitaria es un sistema en el cual el alumno persiste bajo ciertas lógicas de sufrimiento, el paso del tiempo para la adquisición de una competencia profesional. El mercado necesita esa señal, la señal de sumisión, de alguien que va a entrar luego a la empresa y no va a cuestionar la primera orden que se le dé. Es preferible alguien que pasó 4 años por la universidad a alguien que no pasó nunca por el lugar. Entonces ella lo determina como ese proceso extenso de ritualización que se produce no solo por la permanencia en el sistema universitario, sino por los procesos de exámenes y básicamente los procesos de ritualización de la práctica de examen. Creo que es un interesante planteo acerca de cómo hemos repensado la cuestión del examen desvinculada de los procesos de aprendizaje. Cuando desvinculamos el examen del aprendizaje, pasamos a plantear procesos de ritualización como el sargento de Pablo, ¿no? Es un proceso de ritualización, de control y de orden. Entonces, me parece que ahí, yo esta mañana también les comentaba de un texto que se llama Estigma, de Goffman, que es un sociólogo, psicólogo norteamericano, y él, bueno, analiza, digamos, las marcas de ciertas señales públicas que generan los organismos, en general los organismos estatales, pero fundamentalmente en parte los organismos educativos, respecto a las marcas que nos van quedando en el cuerpo y que son fruto de ese proceso de ir superando los obstáculos con los procesos marcadamente ritualizados. O sea que me parece un debate que lo tenemos que hacer y a la mañana también concluíamos con esta idea, ¿no? El ejercicio mismo de darnos cuenta de que somos evaluadores es un ejercicio interesante. Es un ejercicio, es una reflexión política interesante. El ser consciente de que podemos producir procesos de estigmatización, procesos de dolor en los alumnos, es un proceso marcadamente político, creo yo. Y es un proceso importante. Así que me parece que ahí ya estamos con un inicio. Pensando en lo que decía Raúl recién, se me ocurrían, como estaba reflexionando sobre 2 cuestiones que me parecen interesantes plantear. La primera tiene que ver con esto de quién tiene la palabra, pero también quién es capaz de escucha, quién es capaz de tener escucha. Porque muchas veces
prejuiciosamente, ustedes saben que el prejuicio es algo que está antes del juicio y que se maneja con valores que no nos dejan observar ciertas cuestiones que ocurren, a veces guiados por el prejuicio, emitimos juicios de escasa validez y no nos enteramos y evaluamos en función de esto. Cuando yo esta mañana decía, solamente tenemos datos, pero no los leemos ni los interpretamos, nos quedamos a medio camino. Y en esto les voy a contar otra experiencia personal que tiene que ver con lo siguiente. Cuando estábamos iniciando el proceso de investigación sobre las relaciones de poder en el aula universitaria, uno de nuestros compañeros del grupo de investigación dijo, me parece que tenemos que hacer primero un ejercicio que nos permita objetivar a nosotros, como investigadores, qué nos provoca el examen. Y después observar inicialmente, en forma exploratoria, exámenes para generar un corpus de trabajo, un marco teórico, que nos permita volver al campo para poder observar e indagar sobre las relaciones de poder. Entonces, cada uno de nosotros, en un momento de ese procedimiento, de ese proceso, tenía que observar un examen y después entrevistar al estudiante, algo que no hacemos frecuentemente. Entonces yo elegí una estudiante que se presenta y que elige como tema un tema que yo trabajé en mi tesis de maestría y publiqué un libro al respecto, que es los rituales escolares. Entonces, ¿qué pensé yo? Del modo más prejuicioso que se les ocurra, el oficio del alumno eligió el tema que al profesor más lo atrapa. Pero como venía la instancia de la entrevista, le pregunté en la entrevista por qué había elegido el tema. Y entonces me contó, y esto va especialmente para los que nos miran por internet, porque es una situación, no es solamente en El Dorado, pero me dijo, porque yo iba a una escuela alemana en mi localidad, y esa escuela genera una fuerte diferenciación entre quienes descienden de los alemanes y quienes no descienden. No es nada que esté escrito, pero en la cooperadora solamente están las familias alemanas y los cursos se organizan para unos y otros. Y como su trabajo habla de los procesos de discriminación, yo elegí por eso. Fíjense cómo yo ya había sacado conclusiones absolutamente falsas, si ustedes quieren, o poco veraces, acerca de por qué habían ocurrido ciertas cuestiones en ese proceso de examinación. Y no me acuerdo qué era lo otro que quería decir. Normalización. No, ¿qué ibas a en decir? relación a lo que vos estabas planteando. Me entusiasmé con esta primera y me olvidé de la otra. Bueno. Dar la palabra. Dar la palabra. Y la capacidad de escucha. Y la otra cuestión tiene que ver con ir pensando cuál es la palabra valedera, cuál es la verdad. Foucault va a decir, la verdad no existe, existen regímenes de verdad, formas. Hoy hacía alusión Raúl a esto cuando decía, la ciencia en la modernidad logró imponer su racionalidad, y es la ciencia la que dictamina qué es lo que es falso y es verdadero. Pero en realidad, la ciencia a lo largo de su historia fue cambiando sus posturas a partir de los cambios de paradigmas. Raúl hacía referencia a Kuhn cuando en la estructura de las revoluciones científicas plantea cómo se producen los cambios, a lo que Bachelard agrega, en realidad se producen por rupturas. ¿Y qué es una ruptura? Pensar en contra de lo que ya estaba determinado. En la ciencia, los cambios fundamentales de paradigma tienen que ver con la actitud científica, no de seguir sumando nuevos datos a lo mismo, sino poner en cuestión aquello que es una explicación para ver su grado de validez. Entonces, Foucault va a decir, en realidad,
el régimen de verdad se construye según los contextos sociales y el momento histórico. No hay una ciencia pura ni hay una ciencia neutral. La ciencia está vinculada fuertemente a los procesos sociales y culturales. Y en ese marco de construcción de regímenes de verdad, me pareció interesante, y lo charlábamos con Raúl, introducir otro concepto o otro conjunto de conceptos que entran en tensión, que son el concepto de igualdad, de homogeneidad y de normalidad. Hoy yo decía a la mañana que la propuesta de Comenio, en el que hablaba de enseñar a todos todo, instala, por un lado, una cuestión de la igualdad entendida como un derecho. Todos somos iguales, lo dicen las normas, ante la ley. Todos tendríamos que tener los mismos derechos. Pero igualdad no necesariamente significa igualdad en el quehacer, en los procedimientos, en las formas de ser. Sería tristísimo que nuestra sociedad estuviera constituida por un conjunto de sujetos que tuvieran las mismas ideas, las mismas apreciaciones, los mismos modos de vida, etc. Y es ahí donde vamos al concepto de normalidad. Y en esto yo voy a hacer referencia a una película que probablemente alguno de ustedes haya visto, que se llama Selig, y que es una película de Woody Allen, donde la película es una ficción en la que aparece un personaje que tenía la cualidad de metamorfosearse para parecerse a quien estuviera con él. Entonces, si él estaba con un negro, se transformaba en un negro. Si estaba con un judío, si estaba con un profesional ingeniero, se transformaba en ingeniero, ¿no? Obviamente que es una ficción. Y entonces, en algún momento alguien decide que no puede seguir existiendo alguien así y que hay que reeducarlo, que hay que tratarlo, que hay que curarlo de esa enfermedad. Y entonces recurren a múltiples formas de tratamiento hasta que finalmente recurren a la terapia psicoanalítica. Y cuando la psicoanalista se sienta a intentar curarlo, él se transforma en un psicoanalista. Y termina atendiendo a la psicoanalista que lo atendía, o que pretendía entenderlo y se termina transformando en su paciente. Entonces hay un momento en que la psicoanalista se siente derrotada, se pone mal físicamente y él le dice, ¿qué le está pasando? Dice, es que me siento mal porque no sé quién soy. Y cuando ella dice, no sé quién soy, él se derrumba porque no tiene a quién parecerse. Entonces, su gran cualidad, que era parecerse al otro, y es ahí donde aprovecha la psicoanalista para preguntarle, dígame, ¿usted por qué se transforma en lo que tiene cerca? Porque así me siento seguro. ¿Qué es sentirse seguro?, le pregunta ella. Parecerse lo más posible a los demás. El concepto de normalización trata de agrupar a la mayoría en torno a un modo de ser, a un modo de funcionar. Y estos procesos tienen que ver, en relación con la educación, con la atención de la igualdad mal entendida como homogeneidad. Es decir, como este proceso en el cual todos hacen todo del mismo modo, al mismo tiempo, de la misma manera, con las mismas prácticas. Y aquel que se desvía es fuertemente sancionado y uno de los instrumentos o una de las técnicas o uno de los procedimientos que contribuyen a esa normalización es precisamente la evaluación, entendida centralmente como calificación. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Muy lindo ejemplo ese libro. Lo que quisiera, yo aquí acotaría lo que un poco comentamos también hoy a la mañana, la noción de comportamiento
predecible, ¿no? El tema de normalizable en términos también de comportamiento predecible y de conducta tendiente a un comportamiento promedio. La estadística moderna y el Estado moderno tiene un grave problema, el Estado moderno, cuando surge a fines del siglo XVIII, no sabe qué hacer con la población. Aparece la noción de población. La idea de población no estaba en el Estado feudal, porque era el feudo y gente que estaba en sus alrededores, pero que no hacían demandas colectivas, hacían demandas muy elementales, vinculadas a la granja y a ciertos oficios, y a la herencia de esas prácticas, en la transmisión en el tiempo. Pero la población, que es un fenómeno del capitalismo moderno que debe migrar a la ciudad, se encuentra en esos nuevos espacios sociales que son la ciudad, y el problema importante con esta situación es qué hacer con esa población. La gente que estaba en el campo se va a la ciudad. Siempre lo comento esto, pero es muy importante señalizarlo, ¿no? Como recordarlo. El primer efecto del capitalismo quizás no es la propiedad privada, es el cercamiento de los campos, donde la gente vivía de manera libre. Al cercarse los campos aparece el primer acto de la modernidad capitalista, y la gente debe migrar a la ciudad. La gente agolpada en la ciudad tiene un grave problema para quienes la dirigen, es cómo conducir, cómo regular, cómo establecer comportamientos tendientes a la media y fundamentalmente comportamientos predecibles, que fue una de las discusiones que hizo Weber con sus contemporáneos. Uno tiene una ciudad como esta y todos sabemos que nosotros estamos en este auditorio y que si no está vinculado a esta problemática nadie más va a entrar a este auditorio. Y está abierto, no hay ningún guardia ni nada ahí afuera. La gente en general no anda deambulando porque las ocupaciones son muy predecibles. Y se crean algunas cuestiones que están vinculadas a la lógica de la predicción y en ese sentido también a la noción de homogeneidad. Es que todos podamos hacer algún tipo de actividad que nos comprometa un trabajo en el tiempo. La noción de trabajo asalariado es uno de esos aspectos, ¿no? El trabajo asalariado es uno de los puntos centrales de esta nueva forma de la normalización también del sujeto social, que está regulado, está establecido, está afincado en un tiempo y en un espacio laboral, y cumpliendo unas horas por esa función. Entonces, la predicción del trabajo asalariado produjo, con toda esta idea de la psicometría también, en esta última parte de la modernidad, el establecimiento de quienes estaban más capacitados cognitivamente para ciertos trabajos que otros. Entonces, la selección de las personas tuvo que ver con esta posibilidad de convertir las diferencias ya no solo llamadas en aquel momento diferencias mentales en diferencias cognitivas. Entonces, a partir de un test totalmente arbitrario, se fue clasificando a las personas. Y ese test necesariamente, que es una deformación de ese test inicial de Binet, era un test numérico, era una determinación numérica. Cuando eso se traslada a la escuela, como decíamos esta mañana, evidentemente que se asocian dos cuestiones. Se asocia la clasificación cognitiva de las personas y la señalización laboral de las personas. Los clasificamos cognitivamente, los jerarquizamos y los vamos encaminando laboralmente para un tipo de orientación profesional. Yo no creo que exista un momento de estrés más grande que un pibe de 17, 18 años tenga que elegir una profesión que le va a marcar toda la vida, ¿no? Es un estrés. Los obligamos a que a los 17, 18 años elijan una carrera para toda la vida. Y entonces el pibe entra en un estrés, se pone mal, nos dice que va a trabajar en el McDonald's, que no va a estudiar más. Nos dicen, no, yo voy a entrar a trabajar en el McDonald's y no quiero estudiar en la universidad. Nos provocan como padres. Yo estoy en esa etapa en este momento, por eso además la estoy estudiando. Y uno se imagina la cantidad de situaciones que pasan por la cabeza de ese joven, que tiene que decidir a los 17 años una carrera. Una locura absoluta, ¿no? Pero es una situación que se produce por la forma en que se han constituido los campos laborales en la adolescencia temprana. Esa señalización requiere un tiempo formativo
Y estamos pensando en un joven que va a salir al mercado laboral entre los 25 y los 28 años. Estamos hablando de los jóvenes que pueden llegar a la universidad, ¿no? Que ya sabemos que representan un porcentaje muy bajo de la sociedad. Pero esa idea de elección laboral temprana no hubiera sido posible en otro momento en nuestras formas sociales de vida. Es una cuestión muy moderna. Y está marcada por esta doble, les decía, esta doble clasificación, la jerarquización cognitiva de los saberes y la organización también jerárquica de las prácticas laborales. Y entonces la universidad crea un currículum para desarrollar estas instancias estrictamente de prácticas profesionales. Eso lleva a que nosotros vivamos en un permanente estrés, porque nosotros tenemos, yo me trabajo en primer año en la universidad también, me encuentro con alumnos que no quieren estar ahí. Y yo los miro y les digo, y yo tampoco hoy quiero estar acá, pero tenemos que hacer algo para hacer la diferencia, ¿no? Porque que vos estés aquí es un evento social muy importante, porque vos sos una persona, sos un porcentaje muy pequeño de las personas que llegan a este lugar, así que hagamos una diferencia. No me importa si el año que viene vas a cambiar de carrera, pero hoy hagamos algo que te pueda ayudar a vos a permanecer, a discutir, a llevarte algo útil de este espacio. Imagínense evaluar a alguien en primer año de ciencias económicas que no quiere estar en ciencias económicas, ¿no? Que nosotros estamos evaluando, ¿no? Me mandó mi papá, que es contador, ¿no? Lo que ocurre. Y me dijo que como el ser contador es un oficio particularísimo, yo tengo que heredar el estudio contable. Que eso, en las entrevistas que hemos hecho con los chicos de económicas y con los chicos que estudian derecho, pasa eso, ¿no? Los padres. Un 60% de los pibes que entrevistamos, los padres los mandan a estudiar la carrera para que hereden el estudio, porque si nadie hereda el estudio, el padre lo tiene que vender, porque es un oficio personal. Entonces, imagínense el estrés que eso significa. Entonces, esa homogeneización tiene que ver con esa cuestión de cómo establecemos lo común a partir de la anulación de las diferencias, como bien decía Pablo esta mañana, digamos. Es mucho laburo trabajar con las diferencias. Busquemos los comportamientos tendientes a la norma. Bueno, todo un problema, ¿no? Y en virtud del tiempo y porque nos interesa que nos puedan hacer preguntas, agregaría algo en relación a lo que planteó recién Raúl, de esta cuestión de la medición de los sujetos y su incorporación a posiciones sociales determinadas. Hay una vieja investigación que dio lugar a una publicación que se llamó El efecto Pigmalión. Bueno, no sé si alguno la habrá leído. Y es el planteo siguiente. Un grupo de investigadores empezó a considerar que la imagen que los docentes construíamos en torno a los alumnos determinaba las posibilidades de éxito y fracaso de estos alumnos. Y entonces apelaron a lo que era el modelo de investigación en la psicología educativa de la época, estoy hablando de los años 50 del siglo pasado, que fue trabajar con 3 grupos partiendo del supuesto, ellos consideraban que tenía validez, hoy ustedes sabrán, sobre todo los que transitan la psicopedagogía, que el concepto de cociente intelectual está altamente cuestionado y poco utilizado, precisamente porque la cuestión es preguntarse si es posible medir la inteligencia de los sujetos fuera de su contexto. Y entonces lo que ocurrió fue lo siguiente, y estos investigadores recurrieron a algo que a mí, desde el punto de vista de la ética de la investigación, no lo comparto, porque yo creo que cuando uno investiga en las ciencias humanas y sociales, investiga con otros, y los otros con quienes investiga tienen derecho a saber qué es lo que nosotros pretendemos en ese proceso de indagación. Pero corriendo esta cuestión, resulta interesante lo siguiente. Ellos forman 3 grupos de estudiantes, eligen 3 profesores
y les dicen a los profesores que el grupo A tenía alto nivel de cociente intelectual, el B medio y el C bajo. Y les proponen que durante un tiempo determinado enseñen determinados contenidos. Una vez terminado, que evalúen los resultados de los estudiantes. Terminado el proceso, el grupo A logró las mejores calificaciones, el B intermedias y el C muy bajas. Lo que no le habían dicho los investigadores es que los grupos no estaban constituidos por cociente intelectual, sino que eran absolutamente heterogéneos. Es decir, que había de alto, medio y bajo en los tres. Entonces, esta es otra cuestión que deberíamos pensar a la hora de la calificación, a la hora de la evaluación vinculada a la acreditación. ¿Cuánto de nuestras subjetividades se ponen en juego cuando estamos evaluando al otro? ¿Cuántas construcciones de ese otro hacemos en nuestras evaluaciones, muchas veces absolutamente injustas, tal como lo estamos comentando? Bueno, si te parece, hacemos un ratito de preguntas que quieran hacernos, u opiniones, quejas, insultos. Las quejas a la organización nada más, ¿eh? Sí. Bueno, las personas que tengan sus preguntas, si ya las escribieron, nos avisan, así los docentes pasan y retiran las preguntas. La gente del Dorado recuerde que lo tiene que hacer a través del correo capacita@isparm.edu.ar. También nos van a acercar si hay alguna pregunta del Dorado. Bueno, y mientras esperamos las preguntas de ustedes, los invitamos a brindarle un fuerte aplauso a los disertantes por esta segunda parte de la reflexión. Ustedes se preguntarán por qué aplaudimos nosotros. Yo lo aplaudo a él y él me aplaude a mí, así es. Esta también, ¿no? Estas están dirigidas también. Bueno, voy a comenzar con tres preguntas que en realidad me parece están fuertemente vinculadas las unas con las otras y como están dirigidas a mí lo quiero plantear. Leo las preguntas. Una dice, ¿cómo evalúa los conocimientos en la universidad? El otro dice, ¿cómo no usa notas, calificaciones? ¿Qué mecanismos de evaluación usa en la universidad? Y el otro dice, usted dijo que no hay examen final en su cátedra. ¿Qué herramientas y dispositivos nos, bueno, hay una palabra que no entiendo, usa para evaluar? Bueno, en primer lugar quiero hacer una aclaración.
yo dije que no hay examen, lo cual no quiere decir de que no haya calificación. Estamos en un sistema de educación superior que utiliza la calificación como una manera de operacionalizar la acreditación. Y aunque no me guste, como decía Raúl también esta mañana, tengo que calificar. Lo otro es cómo reemplazamos la situación del examen por una evaluación continua y sumativa. Lo que hacemos es proponer conjuntos de tareas que los estudiantes van exponiendo o presentando de diversos modos a lo largo del cuatrimestre o del año. En nuestro caso, en una de las asignaturas es de carácter cuatrimestral, con devoluciones que permiten, o que deberían permitir, de parte de los docentes, repensar cada una de las cuestiones que van apareciendo. Y finalmente, los estudiantes van armando un portafolio con todas las producciones grupales o individuales, eligen 3 de esas producciones, bueno, en nuestro caso definimos 3, porque tiene que ver con la cantidad de trabajos que vamos realizando. Esos son analizados por el equipo de cátedra y eso constituye la evaluación de la asignatura. Entonces, lo que nosotros pretendemos es ir hilando un proceso de formación continua acompañado por la evaluación y que después tiene que terminar, lamentablemente, pero tiene que terminar en una nota. Entonces ahí le pedimos a los estudiantes que evalúen su propio desempeño y analizando su propia evaluación y la mirada que nosotros tenemos sobre los trabajos, negociamos esa evaluación final. No digo que sea lo ideal, digo que es una experiencia, una manera de intentar que el proceso evaluativo sea un proceso que acompaña los procesos de enseñanza y aprendizaje y no que sea un dispositivo de control, un dispositivo de inclusión-exclusión, de medición, de homogeneización. Esto más o menos es la característica de lo que me preguntaban. Bueno, aquí preguntan más o menos parecidas, que demos algunos ejemplos de cómo romper con la homogeneización. Creo que Pablo, desde su propia experiencia, está dando un ejemplo. Y si es posible evaluar sin establecer medidas de previsibilidad en la construcción del conocimiento. Y como otra pregunta, nos preguntan cómo hacemos como docentes para algo para modificar los contextos sociales, los cuales son los principales factores externos a la educación y que perjudican al joven a la hora de querer estudiar. Ponen de ejemplo como ejemplo los medios masivos de comunicación invasivos, violentos y agresivos que inducen a malos hábitos. Bueno, un poco para continuar con lo que está planteando Pablo, yo lo que pude observar en las experiencias con las que trabajamos hasta hace muy poquito es que depende de cada disciplina también, de cada materia, ¿no? El tema del trabajo. Hay que ser bueno, no se puede plantear un ejemplo para todos. Y también depende de la cantidad de alumnos que tengamos en el aula. Hay cátedras de 7 alumnos, 10, y cátedras de 350 alumnos, que tienen una enorme dificultad para evaluar esa instancia, ¿no? Y tienen que evaluar en el cuatrimestre la materia. Entonces ahí hay una diferencia de relación pedagógica, ¿no? Muy clara. En una se puede hacer un proceso personal y en la otra se dificulta enormemente. Entonces, las pruebas en general, me parece que, por lo que hemos discutido con algunos profesores, deberían tender a ser más creativas en cuanto a las preguntas y al formato que se promueven como forma de verificación de un saber determinado, en este caso un conocimiento.
Las pruebas que están pensadas desde una estrategia verificativa de contenidos adquiridos son muy corrientes. Me refiero a las pruebas de múltiple opción o múltiple choice. En ese caso, ahí lo que estamos haciendo nosotros es verificar un contenido que nosotros sabemos que es válido. Pero el alumno deberá, usando nuestra lógica, responder lo que nosotros queremos preguntar. Es como cuando alguien le hace una encuesta, ¿no?, telefónica, o una encuesta que nos hacen, donde nos preguntan cosas creativas, pero en realidad las preguntas no son nuestras, son las preguntas del entrevistador. Uno responde por las preguntas que nos hacen. Siempre cuento el caso de un político que había en mi pueblo, allá en Perito Moreno, en la cordillera, que nunca lo incluían en las consultas de opinión. Entonces él quería ser intendente del pueblo, pero las consultoras que estaban pagadas por los otros partidos, él no tenía plata, hacían las consultas y nunca estaba como candidato en la estrategia de los candidatos votados, posibles para ser votado. Así que se quejaba por la radio, que le pedía a las consultoras de los otros partidos que lo incluyeran al menos en la lista de opciones. Digo, la pregunta la hacemos nosotros y nosotros somos los que relevamos las preguntas respecto a lo que queremos evaluar. En esos casos hay verificación de contenidos, pura y lisa y llanamente. Por eso digo, hay que trabajar con los grandes números. Cuando tenemos muchos alumnos en clase es muy complejo establecer estrategias que permitan discutir creativamente con el alumno su proceso de aprendizaje. Es casi imposible. Yo lo que propongo en esos casos, por lo que pude trabajar con algunos docentes, es el espacio del trabajo práctico con el alumno, que es un espacio de un compromiso constante para la consulta, para el debate, para la ejercitación. Luego la prueba ya se hace como insostenible. Entonces digo, depende del campo disciplinario ese ejercicio, de cómo encontrar pruebas que de alguna manera rompan con la construcción de medidas o ejercicios de previsibilidad. Bueno, aquí hay otra que dice, los alumnos, en referencia al proceso de evaluación, han pedido volver a los procesos tradicionales de evaluación. Y sí, y sí, porque lo extraño genera incertidumbre y la incertidumbre incomoda. Entonces, yo les voy a contar otra experiencia que realizamos en la universidad durante bastante tiempo en nuestro equipo de cátedra, que es el diario académico. Nosotros, el diario académico era una propuesta donde mientras íbamos desarrollando los distintos contenidos de una asignatura que está a mi cargo, digamos, como responsable del equipo, que se llama Pedagogía General, los alumnos fueran buscando recortes de diarios, revistas, etcétera, donde identificaran cuestiones que tienen que ver con los conceptos que veníamos trabajando e hicieran una reflexión muy breve acerca de esa noticia con esos conceptos. Y que la fueran complejizando esa lectura a medida que íbamos generando el trabajo con nuevos conceptos. Y entonces los diarios también se leían. Quiero aclarar esto porque si no hay un mito acerca de cómo se trabaja, que estamos hablando de cursos de 120, 130 alumnos con un equipo de cátedra de 3 personas. Sí, eso es importante para situar en el contexto, ¿no? Entonces tenemos un trabajo en comisiones más pequeñas, donde ahí se analizan, ¿no es cierto?, las producciones. E íbamos analizando y haciendo devoluciones acerca de esta forma de trabajar, digamos. Y entonces, en un momento ocurre que compañeros del equipo de cátedra se comunican conmigo, yo no estaba en ese momento en la provincia, y me dicen, Pablo, los alumnos siguen planteando cuándo va a ser el examen. Y tenemos ganas de hacer una experiencia. Bueno, me cuentan más o menos y me parece interesante. Entonces, ya hacia el fin del cuatrimestre le dicen a los alumnos que tal día va a haber un examen. Y los alumnos vienen al examen y entonces la pregunta fue,
cuál es el sistema que utiliza el equipo de cátedra para evaluar. Y cuando los alumnos se pusieron a pensar eso, empezaron a surgir, pero si ustedes dijeron que no iba a haber examen, tuvo que haber todo ese proceso de deconstrucción de un formato que nosotros venimos siguiendo desde que estamos en la escuela primaria. Entonces, desestructurar eso y plantear otras formas en algo en el que los sujetos en la universidad se juegan tanto como es la acreditación, no es cosa fácil de hacer. Lo que quiero decir es, pero este es el problema de todas las innovaciones educativas. La novedad genera incertidumbre, la incertidumbre genera algún malestar, etcétera, etcétera. Entonces, no me parece extraño que los estudiantes traten de ser evaluados del modo en que siempre lo fueron. Me quedo con esta última pregunta sobre los medios de comunicación invasivos, violentos y agresivos que inducen a malos hábitos. Una cosa que se puede hacer allí es debatir con los alumnos estas situaciones y proponerles algunos trabajos domiciliarios para discutir, para que busquen material, para que puedan proponer cosas alternativas. Lo que no podemos hacer es evitar esos medios, porque es un trabajo familiar, de algún modo. Están presentes. A Tinelli no lo podemos evitar, ¿no? Con todo lo que Tinelli produce. De algún modo, lo que me parece que se puede proponer es un debate acerca de Tinelli, lo que produce en relación al vínculo con el otro, la estigmatización, ¿no? A todo lo que se genera alrededor de ese programa. Y entonces sería un buen debate para algún espacio académico con los alumnos. Me parece necesario pensar que uno puede incorporar estas cosas siempre que puede obtener a partir de ellas alguna reflexión comprometida de parte de los alumnos y algún uso de la teoría en relación a ese espacio, ¿no? Me parece que requiere mucha creatividad y animarse a hacerlo. Pero los medios de comunicación no los podemos evitar. Bueno, acá hay otra pregunta que dice arriba, poder igual autoridad. Y después viene la pregunta que dice, ¿el profesor no debería desarrollar actividades éticas además de las académicas? ¿Qué pone de manifiesto a la hora del examen? Y finalmente, entre preguntas, dice, ¿poder igual autoritarismo? Bueno, yo quisiera hacer un par de consideraciones. En primer lugar, la perspectiva de poder que nosotros trabajamos o pensamos, o a partir de la cual pensamos nuestros trabajos, tiene mucho que ver con la propuesta de Foucault. Y Foucault dice que relaciones de poder se juegan siempre y en todo momento. El tema es ver qué producen esas relaciones de poder. Si esas relaciones de poder permiten construir relaciones democráticas en la búsqueda de acuerdos, de negociaciones entendidas en el buen sentido, ¿no? de ir acercando posiciones en torno a las decisiones que hay que tomar, o si esas relaciones de poder conducen a relaciones de dominación, donde uno se impone e impone al otro lo que pretende. En este sentido, creo que hay que diferenciar ejercicio del poder con autoridad. Yo creo que el docente debería poner en juego en el aula y en toda situación la autoridad que emana de su saber y la autoridad que emana de su no saber. Exacto. Y esto tiene que ver con la pregunta que tiene relación con la ética. A mí me parece que la ética no se enseña recitando, no se enseña como a partir de un discurso que plantea lo que está bien y lo que está mal. Me parece que la ética el docente la debe construir en el día a día de la cotidianidad de la práctica educativa. Entonces, si yo digo que hay que escuchar al otro, y esto es parte de la ética, tengo que escuchar al otro. Y si yo digo que nadie puede acumular el saber, y viene una pregunta que no puedo contestar, ¿y qué sería proceder éticamente? Desde la ética que a mí me interesa, cada uno puede tener, convengamos que la ética es propiedad de la construcción de cada sujeto y de cada sociedad. Yo digo, mira, esto no lo sé.
¿Y qué te parece si para la próxima clase buscamos con qué tiene que ver tal cosa que vos planteaste? Pero muchas veces los docentes nos colocamos en lo que algunos autores llaman el sujeto del supuesto saber. Tenemos que dar respuesta a todo, porque si no pareciera que nuestra autoridad pedagógica queda mal parada, ¿no? Entonces yo creo que una construcción ética tiene que ver con estas cuestiones. Y si yo digo participación, no digo pseudo participación, o sea, habla vos y después se hace lo que yo quiero, que muchas veces ocurren estas cosas. Entonces yo creo que es una ética. ¿Qué es la ética? Es adoptar un posicionamiento frente al mundo, frente a la sociedad. Y entonces, ese posicionamiento es algo que tiene que estar claro de entrada en el contrato pedagógico que se establece con cada uno de los grupos de alumnos con los que trabajamos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por este diálogo.